A ver, en la historia hay puntos de inflexión, ¿no? Momentos que actúan como una bisagra que lo cambian todo de golpe. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial fue uno de esos momentos. Un conflicto que todos pensaban que sería cosa de semanas, pero que acabó tragándose imperios enteros y dibujando un mapa del mundo completamente nuevo. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que un asesinato, un solo disparo, en una ciudad de los Balcanes desatara una catástrofe mundial que se llevó por delante la vida de millones de personas? Pues para entenderlo tenemos que echar un vistazo al escenario, a todo lo que se estaba cociendo en Europa durante décadas. Venga, vamos a meternos en materia. A principios del siglo XX, Europa parecía un lugar próspero, en paz, pero solo en la superficie. Por debajo se estaban acumulando unas tensiones brutales que estaban literalmente a punto de estallar. El primer ingrediente de este cóctel explosivo era el nacionalismo. Y ojo, que tenía dos caras. Por un lado, estaba ese orgullo patriótico, a veces un poco exagerado, que unía a la gente en países como Alemania o Francia. Pero por otro, era una fuerza destructiva en los grandes imperios, como el austrohúngaro, donde había un montón de pueblos, como los serbios, que estaban hartos y querían tener su propia nación. Luego tenemos el imperialismo. El mundo era, básicamente, un gran tablero de Risk para las potencias europeas. La carrera por tener colonias en África y Asia creaba muchísimos roces, sobre todo con Alemania, que había llegado tarde a la fiesta y chocaba constantemente con los intereses de británicos y franceses. Era una rivalidad continua. Y lo más curioso, o lo más irónico si queremos, es que a esta época se la llama la paz armada. O sea, todos hablaban de paz, pero se gastaban cantidades ingentes de dinero en fabricar barcos de guerra, cañones y en entrenar a ejércitos gigantes. Se estaban preparando para una guerra que de tanto prepararla, pues al final se convirtió en una profecía autocumplida. Claro, para no quedarse solas, las naciones empezaron a forjar alianzas militares, que partieron el continente en dos. Por un lado, Alemania, Austria-Hungría e Italia, con la Triple Alianza, y por el otro, Francia, Rusia y Gran Bretaña, con la Triple Entente. Europa era literalmente dos bloques armados hasta los dientes. Y esto era clave. Un ataque a un miembro de la alianza significaba la guerra con todos los demás. Y en medio de todo esto, había un lugar que era una auténtica bomba de relojería: los Balcanes. Era el punto caliente, el polvorín de Europa. Allí chocaban los intereses del Imperio Austrohúngaro, las ganas de Rusia de controlar la zona y, por encima de todo, el nacionalismo de los serbios. Una tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse. Y ahora sí, vamos a ver cómo esa bomba de relojería finalmente estalló. Con todo este panorama, solo hacía falta una pequeña chispa para que todo saltara por los aires. Y esa chispa, pues, saltó en Sarajevo. Este es el momento que lo cambia todo. El archiduque Francisco Fernando, el heredero del imperio, visita Sarajevo, una ciudad en Bosnia, un territorio que su imperio se había anexionado pero que los serbios reclamaban como suyo. Y allí, un joven nacionalista, Gavrilo Princip, le pega 2 tiros. Fue la excusa perfecta que Austria-Hungría llevaba tiempo esperando para aplastar a Serbia. Y a partir de aquí, todo se precipita a una velocidad de vértigo. Es un efecto dominó de libro. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia, que se considera la protectora de los serbios, moviliza su ejército. Alemania, que es aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia y a su aliada Francia. Y para atacar a Francia, invade la neutral Bélgica. El resultado, que Gran Bretaña entra en la guerra. En poco más de un mes, toda Europa estaba en llamas. Pero la guerra que empezó en el verano de 1914 no se parecía en nada a las guerras de antes. Las viejas tácticas de caballería y uniformes vistosos ya no servían para nada. El mundo estaba a punto de descubrir el horror de la guerra industrial a una escala jamás vista. La gente se fue a la guerra pensando que sería una aventura. Los soldados se despedían sonriendo, convencidos de que estarían de vuelta en casa para Navidad. La triste realidad fue una carnicería que se alargó más de 4 años, un infierno estancado en el barro. Es que la tecnología, que se suponía que traía progreso, se convirtió en una máquina de picar carne, literalmente. Las ametralladoras podían cegar cientos de vidas en minutos. La artillería pesada borraba del mapa pueblos enteros. Y por si fuera poco, se estrenaron armas terribles como el gas venenoso, los tanques o los submarinos que hundían barcos sin previo aviso. Hasta el cielo, que siempre había sido un límite, dejó de serlo. Los aviones, que eran una invención muy reciente, pasaron de ser una curiosidad de feria a ser un arma letal. Primero para espiar al enemigo y muy pronto para lanzarle bombas desde el aire. La guerra se había vuelto total. Pero si hay una imagen que define esta guerra es la trinchera. Cientos, miles de kilómetros de zanjas excavadas donde los soldados malvivían en condiciones que no podemos ni imaginar, rodeados de barro, ratas, piojos y el olor a muerte bajo el bombardeo constante, esperando la orden de salir a la tierra de nadie, un matadero de alambre de espino y fuego de ametralladora.
Pero ojo, que la guerra no solo fue destrucción en el frente. En la retaguardia, en las ciudades, la sociedad se transformó por completo. Con millones de hombres fuera, las mujeres ocuparon sus puestos. En las fábricas de municiones, conduciendo ambulancias, en el campo, demostraron que podían hacer los mismos trabajos que los hombres, y esta experiencia fue un empujón brutal para el movimiento sufragista. Y cuando por fin se hizo el silencio en noviembre de 1918, el mundo era irreconocible. La guerra no solo dejó un rastro de muerte y destrucción, cambió para siempre el equilibrio de poder mundial, hundió economías y dejó una cicatriz psicológica en toda una generación. El coste en vidas humanas fue sencillamente aterrador. Se calcula que murieron entre 10 y 13 millones de personas, la mayoría jóvenes. Una generación entera aniquilada por la eficacia de la nueva guerra industrial. Una cifra que aún hoy cuesta asimilar. Y para los que sobrevivieron, la guerra no había terminado. Nació una figura nueva, la del excombatiente. Hombres que volvían a casa rotos, no solo físicamente, sino también mentalmente, lo que hoy llamamos estrés postraumático. Les resultaba imposible volver a la vida normal después de haber visto el infierno. Y el dinero, bueno, el coste económico fue una auténtica sangría, sobre todo para Europa. Solo hay que ver el gráfico. Países como Reino Unido o Francia destinaron casi un tercio de todo su presupuesto a la guerra. Y si lo comparamos con el 9% de Estados Unidos, la diferencia es abismal. Europa se arruinó financiando su propia destrucción. Y este es el punto clave. La guerra fue, en esencia, el suicidio de Europa como centro del mundo. El continente quedó en ruinas y con una deuda gigantesca, precisamente con Estados Unidos. Fue América la que se convirtió en la nueva gran potencia económica mundial, un cambio de poder que ha marcado todo el siglo XX. Para cerrar la guerra, los vencedores firmaron el Tratado de Versalles. Y lo pongo entre comillas porque fue un tratado de paz muy poco pacífico, sobre todo con Alemania. La obligaron a pagar unas reparaciones económicas imposibles, a reducir su ejército a la mínima expresión. Y lo peor de todo, a firmar la cláusula de culpabilidad, aceptando toda la responsabilidad de la guerra. Para el pueblo alemán, aquello fue una humillación nacional en toda regla. Y aquí nos queda la gran pregunta, la reflexión final. Se suponía que Versalles iba a ser la paz que acabaría con todas las paces, ¿pero fue así? O más bien, esas condiciones tan duras, esa humillación impuesta a Alemania, no hicieron más que sembrar las semillas del odio y el resentimiento. Un resentimiento que, solo 20 años después, un personaje llamado Adolf Hitler supo aprovechar para arrastrar al mundo a una guerra todavía peor. La Gran Guerra, al final, no fue el final de nada, fue solo el prólogo.